podrían comentar por el chat. Sí tienen las claves, ya, genial. Esa semana lo que ustedes tienen que ver, como que historia, Paul, filosofía. Paul está con sueño de repente. Es domingo, yo sé, es un poco difícil, pero estamos todos acá, ¿no? Como he dicho, la profesora tenía un pequeño inconveniente ahorita con el internet, pero me imagino que unos minutos más estará conectada. Voy a empezar a compartir mi diapositiva, ¿ok? Las diapositivas en general, porque todos los profesores de filosofía usamos las mismas diapositivas. Me comentan, por favor, si es que se ve. A ver, a ver. ¿Se puede ver o no? Sí, se ve. Muy bien, genial. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita es mi pantalla, ¿ok? La semana pasada, a ver, ¿qué es lo que habían visto? ¿Se acuerdan o no? De repente no se acuerdan nada, porque es necesario recordar algunos autores de repente para que entiendan los comentarios que hace tanto Nietzsche como Heidegger. Del ser no hablan los autores la semana pasada. Uno te habla de ciencia y otro habla de el, la plusvalía. A ver, ¿quién habla de la ciencia? De la ciencia es progreso, y el otro dice la plusvalía, la lucha de clases. Marx habla de la lucha de clases. Comte es positivismo. Ajá, exacto. Los autores que ustedes han visto la semana pasada no son propiamente modernidad, pero son autores, ¿no es cierto?, que todavía siguen tratando esos temas, ¿ok? Por ejemplo, Comte te habla del progreso, solamente que el progreso para Comte es una cuestión que se va a lograr gracias a la ciencia, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué menciono esto, no? Porque este autor que vamos a ver, que van a ver ahora, se llama Nietzsche, ¿ok? O Nietzsche, como le quieran llamar, cualquiera de las dos formas creo que es válido. Es un autor que busca cuestionar lo que han dicho los filósofos modernos. Nietzsche dice esta idea de progreso es una idea ficticia, ¿no? Es una idea inventada, digamos, que busca darle como que cierto sentido, pero no. Ah, ayer, claro. Sí, 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 muy cierto, Buenas discúlpeme. tardes. Ah, hola, Bárbara, ¿ya estás bien con el internet? Sí, ya pude recuperar la conexión. Muchas gracias, Joana. Muchas Ya. gracias. Sí, bueno, han hecho un repaso entonces. ¿Puedes compartir tu diapositiva de la semana número 10? Sí, claro, claro, claro. Bueno, 5 minutos, ¿no? Chao, chao. Ya. Ahorita entra la profesora, le comentan por favor se ve bien. Listo. ¿Sí? Ok. A ver. Ahí se llega a ver. ¿Ahí figura? Espero que sí. Bueno, espero que en este momento se esté viendo. Ok, sí. Creo que sí se ve, ¿no? Ok, listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Ok. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar sin más. Vamos a hablar de filosofía contemporánea, ¿sí? Vamos a hablar de filosofía contemporánea, vamos a hablar de... sí, ahorita voy a compartir nuevamente. A ver, un momentito. Ahí está. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de... Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Y el Círculo de Viena, ¿ok? Muy bien. Listo, entonces comenzamos.
Ok, vamos a hablar de la filosofía analítica, ¿sí? Ahora, la filosofía analítica es una corriente filosófica del siglo XX, primera mitad del siglo XX, y tiene una manera particular de comprender los problemas filosóficos. La filosofía analítica se centra en el uso en el análisis de los usos del lenguaje, y considera que los problemas filosóficos se pueden disolver, ¿no? Se pueden disolver por medio de una analítica, por medio de un análisis del lenguaje. ¿Okay? Entonces la filosofía analítica tiene como objeto de estudio el lenguaje y considera que los problemas filosóficos aparecen, surgen por un mal uso del lenguaje, ¿no? Es por ello que a la filosofía analítica se le asocia el giro lingüístico, ¿sí? Y este giro lingüístico, ¿qué implica? ¿Qué manifiesta? Esta renovada importancia en el análisis del lenguaje, ¿no? Los problemas filosóficos surgen por falta de claridad en el uso del lenguaje. Entonces, esto también se debe a una tendencia, a una inclinación humana por búsquedas del sentido de una manera trascendente, ¿no? De repente hemos estado recordando un poquito, ¿no? Con Joana un poquito esta crítica de Nietzsche, ¿no? Esta crítica de Nietzsche a todas estas búsquedas de sentido que vayan más allá de la realidad observable, ¿no? De la vida. Entonces la filosofía analítica sí critica también a la metafísica, ¿okay? Y se orienta hacia un análisis metódico del lenguaje, ¿no? Hacia el uso de la ciencia, ¿sí? Y de la lógica, ¿no? La filosofía analítica considera que la lógica es una herramienta para poder esclarecer el lenguaje. Si aplicásemos la lógica a los planteamientos filosóficos, entonces podríamos depurar ese lenguaje metafísico y poder clarificar, ¿no? Poder saber a qué se refieren en realidad estos problemas, ¿no? Problemas como, por ejemplo, con Heidegger, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que busca problematizar Heidegger? ¿Se acuerdan? ¿A qué problema quería regresar Heidegger en pleno siglo XX? ¿Recuerdan? ¿Un poquito? Esta ontología existencial, ¿no? Ontología existencial que busca, ¿no? Replantear la pregunta por el ser, ¿no? Pero ¿qué implica la pregunta por el ser? Preguntarse qué es el ser, cuál es el sentido del ser, a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, por ello, la filosofía analítica se plantea como una crítica a la metafísica y apuesta por una filosofía que aplique la lógica formal. ¿Para qué? Para esclarecer los argumentos, para esclarecer el lenguaje. Entonces, la filosofía analítica tiene un poco estos aspectos, ¿no? Se centra en el análisis del lenguaje, giro lingüístico, ¿no? Critica a la metafísica y apuesta por una metodología científica y el uso de la lógica formal para esclarecer el lenguaje. Vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein. ¿Sí? Nace en Viena en 1889, muere en Cambridge en 1951. Filósofo austriaco, relacionado no solo con la filosofía, sino también con la ingeniería y las matemáticas. Estudia lógica con Bertrand Russell, ¿no? Y de esa manera también recibe la influencia del maestro de Russell, Gottlob Frege, que implica toda la tradición Russell, Frege, ¿no? En la Universidad de Cambridge en general, implican ahí esta inclinación, esta importancia por el estudio de la lógica, ¿no? Por el estudio de la lógica formal. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de Wittgenstein, hablamos de dos momentos. Inclusive hay quienes hablan de un tercer momento, ¿no? Y hay otros que dicen que en realidad nunca se comprendió bien la propuesta filosófica de Wittgenstein. Pero lo cierto es que
podríamos plantear que hay dos momentos en el desarrollo filosófico de Wittgenstein. El primer Wittgenstein, por decirlo de alguna manera, la primera etapa de Wittgenstein se caracteriza por esta importancia renovada en el análisis del lenguaje, en el giro lingüístico. El primer Wittgenstein, en este primer periodo, es el periodo de 1900, bueno, en 1921, ahora se cumplen, en el 2021 se cumplen 100 años de la publicación del primer libro de Wittgenstein, el único creo que ha sido publicado en vida, que era el Tractatus Lógico-Philosophicus, en donde Wittgenstein apuesta por una relación entre lenguaje, pensamiento y mundo, donde la lógica tiene un papel fundamental, porque es a través de la lógica, ¿no?, que se encontrarían pensamiento, lenguaje y mundo. Ya esto lo vamos a ver en breve. En el segundo periodo, en el segundo Wittgenstein, su giro pragmático, Wittgenstein considera que la lógica formal, la lógica, no es pues ya el lenguaje ideal al que deberían traducirse los problemas filosóficos, ¿no?, sino que la lógica, en el segundo periodo, en el periodo de las investigaciones filosóficas de 1953, Wittgenstein plantea el concepto de juegos de lenguaje, plantea el concepto de ver aspectos y de formas de vida, de una gramática viva. Es decir, en el segundo Wittgenstein podríamos decir que en este segundo periodo surge la filosofía del lenguaje ordinario, de los usos del lenguaje. En este giro pragmático, en este segundo momento, giro pragmático, Wittgenstein analiza cómo es que se utiliza el lenguaje para encontrar estos sentidos, ¿no? Entonces aquí Wittgenstein se da cuenta que la lógica no es pues el lenguaje ideal, sino que la lógica es uno de los tantos juegos de lenguaje que existen. Muy bien, pero en ambos periodos, sí, el lenguaje siempre es una constante. El problema del lenguaje, el lenguaje como un problema filosófico también, ¿no? Muy bien, entonces, obras, Tractatus Lógico-Philosophicus de 1921, Los cuadernos azul y marrón, 1935, donde se problematiza, ¿no?, qué es el significado, ¿no? ¿Qué aprendemos cuando decimos que hemos aprendido una palabra, ¿no? Investigaciones filosóficas y entre otras obras, ¿no?, aforismos también de cultura y valor. Hablaremos entonces del primer momento, del giro lingüístico. Este momento, esta primera etapa de Wittgenstein se caracteriza por la concepción figurativa del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Wittgenstein considera que el lenguaje genera una imagen, ¿no? Esto se considera también como picture theory, que el lenguaje nos da imágenes, figuras, ¿no? ¿De qué? De los hechos del mundo, de aquello de lo que sucede, ¿no? Entonces hay una relación entre hechos del mundo y lenguaje, ¿sí? Entonces el lenguaje lo que haría es darnos una representación lógica, precisa del mundo, ¿no? Entonces, las proposiciones del lenguaje serían figuras de la realidad, serían imágenes de la realidad, retratos de la realidad. Y cómo así el lenguaje tiene la capacidad de reflejar el mundo, o en todo caso los hechos del mundo, porque, y esto es lo que plantea Wittgenstein en el Tractatus, existe un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Iso igual morfé, ¿no? Hay una forma similar, hay una estructura que comparten pensamiento, lenguaje y mundo. ¿Cuál es esta estructura? La estructura lógica. Entonces, por eso en el primer periodo la lógica tiene un papel, la lógica proposicional tiene un papel muy importante porque es la lógica, la herramienta que nos permitiría clarificar el lenguaje, ¿no? Porque la filosofía tiende a generar nuevas palabras, ¿no? Neologismos, noumeno, la cosa en sí, la cosa para mí, el fenómeno, ¿no? El espíritu, la conciencia absoluta. Entonces es muy fácil perderse en medio de todos estos conceptos y el punto es volver a la realidad. Es por eso que Wittgenstein considera que la lógica, toda la escuela anglosajona de Cambridge, ¿no?,
con la que él está dialogando, ¿no? Enarbola la lógica, ¿no? Porque a través de la lógica podemos regresar al mundo, ¿no? A través de la lógica podemos retratar los hechos, podemos saber PQRS, ¿no? A través de variables podemos sintetizar hechos del mundo y ya no metáforas, ¿no? Porque las metáforas no se pueden traducir en variables, ¿no? Entonces la lógica nos permitiría esta depuración del lenguaje, ¿no? Quitarle todos estos elementos metafísicos, y no solo metafísicos, sino también poéticos, ¿no? Que Wittgenstein no está en contra de la poesía o del desarrollo de la ética, no, sino que se percata de que la filosofía requiere de una herramienta lógica para esclarecer sus proposiciones. Entonces, por eso, la lógica permitiría que el lenguaje, ¿sí?, refleje hechos concretos, no metáforas, ¿no? No expectativas, ¿no?, sino hechos. Por eso la lógica como una herramienta importante, ¿para qué? Para que el lenguaje pueda generar figuras de la realidad, concepción figurativa del lenguaje. Es por ello que Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Philosophicus plantea una división entre hechos atómicos y hechos moleculares, ¿sí? Los hechos atómicos son estados de las cosas, ¿no? Aquí tenemos, se llaman atómicos porque cada uno de ellos constituyen un hecho por sí mismo y no guarda relación más que consigo. Entonces tenemos hechos atómicos que reflejan hechos cerrados, ¿no? Estados de sí, ¿no? Pero por otro lado tenemos hechos moleculares que están formados de múltiples hechos atómicos y que constituyen la combinación de múltiples hechos atómicos, ¿no? Entonces Wittgenstein de alguna manera está tratando de clarificar, ¿no? O en todo caso, asegurar que el lenguaje, ¿sí?, que las proposiciones del lenguaje nos hablen de hechos del mundo, porque muchas veces la metafísica, ¿no?, o la teología, u otras corrientes filosóficas, ¿no?, como por ejemplo el planteamiento filosófico nietzscheano, ¿no?, hay muchas metáforas, ¿no? ¿Cómo garantizar de que en realidad nos están hablando del mundo, ¿no? Todas estas obras filosóficas nos están hablando del mundo. ¿Cómo garantizar que los problemas filosóficos son problemas que tienen que ver con este mundo y que no son, a fin de cuentas, enredos del lenguaje? Entonces Wittgenstein está haciendo esta clasificación entre hechos atómicos, ¿sí?, que guardan relación consigo mismos, ¿no?, y hechos moleculares, que son combinaciones de estos hechos atómicos. Entonces aquí tenemos un poco esta gráfica del isomorfismo, ¿no? Como pensamiento, ¿sí?, como pensamiento, lenguaje y mundo, ¿no? Aquí tenemos la lógica. La lógica es esa estructura intermediaria que permite un punto de encuentro entre lo que pensamos, decimos y entre lo que sucede, acontece, ¿no? Entonces la realidad que presenta estados de cosas, ¿no?, inexistentes, el mundo, tal cual, ¿no? Mientras que el lenguaje puede presentarnos proposiciones verdaderas, que son las proposiciones de la ciencia, proposiciones falsas y pseudoproposiciones. Aquí es donde la lógica también ayuda, ¿no? Porque a través de la lógica no podríamos ya, de alguna manera, formalizar metáforas, pseudoproposiciones, ¿no? ¿Cuáles son las pseudoproposiciones? Son frases mal construidas, ¿no? Son proposiciones que aparentemente nos hablan del mundo, pero tras hacer un análisis lógico nos damos cuenta de que no guardan relación con la realidad, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos, ¿no?, la realidad compuesta de hechos complejos, que asimismo están compuestos por hechos simples, que asimismo están compuestos por objetos, ¿no? La realidad como mundo de cosas y de relaciones entre cosas y hechos, ¿no? Luego el lenguaje, en el lenguaje tenemos proposiciones complejas, ¿no?, combinaciones de proposiciones simples que tienen que ver con los nombres.
Entonces, para Wittgenstein hay distintos tipos de enunciados, ¿no? Tenemos enunciados significativos porque representan la realidad, nos hablan del mundo, ¿no? Tienen sentido. Por ejemplo, la puerta es negra, ¿no? Pero también existen los enunciados asignificativos que no representan lo real. Es decir, que pueden aparentar estar hablando del mundo, pero cuando hacemos un análisis nos damos cuenta de que no están afirmando nada sobre el mundo y los hechos, ¿no? Por ejemplo, o está lloviendo o no. Están empleando palabras, ¿no?, que tienen que ver con la realidad y sin embargo no se está afirmando nada del mundo, ni negando tampoco nada del mundo. Entonces son carentes de sentido, asignificativos. Por otro lado, tenemos los enunciados sin sentido, que ya son abiertas pseudoproposiciones que no tienen nada que ver con el mundo de los hechos, ¿no? Por ejemplo, Sócrates vuela todas las noches. Muy bien, entonces, en cuanto a lo místico, ¿no? ¿Qué hacemos con estas experiencias? Por ejemplo, experiencias éticas, ¿no? O experiencias estéticas, o experiencias religiosas, ¿no? Místicas, ¿no? Entonces, aquí el problema radicaría en si la lógica, sobre todo en el primer Wittgenstein, en el giro lingüístico, ¿no? Donde la lógica tiene un papel fundamental, la lógica proposicional. Entonces, ¿qué papel tendrían las investigaciones filosóficas dentro de la ética o la poesía, ¿no? O las religiones, ¿no? Entonces, podríamos también formalizar por medio de la lógica los enunciados de la ética, de la religión, de la estética, de las artes. Entonces, aquí es cuando Wittgenstein plantea su posición frente a lo místico, ¿sí? Ahora, no es que estas experiencias religiosas, místicas, estéticas o éticas no existan, sino que lo que sucede es que el lenguaje no puede expresarlas con precisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a estas situaciones? Debemos entenderlas como experiencias humanas, que son valiosas e importantes para la condición humana, ¿no? Para los seres humanos, para las personas, pero que el lenguaje no es el espacio para poder expresar el verdadero sentido de estas experiencias, que no podemos llegar a comprender lo que significan estas experiencias si no es de manera vivencial. Entonces, de aquello de lo que no podemos hablar, hay que callar, ¿no? Y en este sentido, frente a lo místico y estas experiencias muy particulares, no es que no existan, no es que Wittgenstein las desmerezca en favor de la ciencia. Y aquí es donde va a ocasionar el primer cisma con respecto a sus seguidores, ¿no? Porque muchos científicos lógicos, ¿no?, van a leer el Tractatus de Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Philosophicus, y van a generar una doctrina, un sistema de ideas, un sistema de creencias, a partir de la publicación de este Tractatus Lógico-Philosophicus, en donde el grupo que surge a partir de esta lectura es el Círculo de Viena, ¿no? Ellos sí consideran que la metafísica, pues, no tiene sentido, ¿no? Y bueno, hay un rechazo, ¿no? Hay un rechazo por la metafísica. En Wittgenstein no hay un rechazo por la metafísica, no hay un planteamiento superior, ¿no? No hay una jerarquización, como de repente sí podemos encontrar en el Círculo de Viena. Wittgenstein, como les mencionaba, consideraba que lo místico no es algo que no sirva en comparación con lo científico, por ejemplo, como de repente ahora el sentido común crea, ¿no? O plantea, ¿no? Sino que Wittgenstein considera que son experiencias personales que el lenguaje no puede precisar, ¿no? ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos eso? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Con respecto a quienes van a ser sus continuadores en el Círculo de Viena y con los que Wittgenstein deslinda, ¿no? Wittgenstein deslinda con los continuadores o, en todo caso, con el Círculo de Viena, ya que vamos a ver en breve cómo es que ellos plantean los problemas filosóficos y el problema del lenguaje y el de la metafísica también.
En este segundo periodo, en el giro pragmático, en el segundo Wittgenstein, Wittgenstein mira la vida, ¿no? Y bueno, él cuando publica el Tractatus Lógico-Filosóficos considera que ya había finiquitado los problemas de la filosofía, que había considerado que la filosofía era una terapéutica que buscaba el esclarecimiento del lenguaje. Entonces Wittgenstein abandona la filosofía, ¿no? Se retira de Cambridge y vive una vida retirada, ¿no? Pero luego también, en este segundo periodo, Wittgenstein considera que deberíamos comprender al lenguaje como juegos, ¿no? Como juegos que tienen, como todo juego, ¿no? Para poder jugar, ¿qué necesitamos, no? Básico, fundamental. ¿Qué necesitamos en todo juego? A ver. Reglas, así es, Richard, reglas. Entonces, ¿cuáles serían estas reglas en el lenguaje? ¿Cuáles serían estas reglas en el lenguaje? Amigos, ¿cuáles serían estas reglas en el lenguaje? La gramática, ¿cierto? La gramática. Pero aquí Wittgenstein tiene una nueva concepción de la gramática. Wittgenstein considera que la gramática tiene que ver con nuestros sistemas nerviosos, ¿no? Que él habla de una gramática viva, ¿no? Entonces, aquí considera que cada lenguaje es como un juego que tiene sus propias reglas, y estas reglas son compartidas por los hablantes, no en tanto estudian libros de gramática, no en tanto aplican la lógica en sus diálogos, sino en tanto comparten experiencias, recuerdos, formas de vida. Entonces, por eso este segundo periodo se denomina giro pragmático, praxis, práctica, vida. Aquí Wittgenstein se da cuenta que el sentido de las palabras tienen que ver con sus usos, y que los usos de las palabras tienen que ver con las experiencias compartidas, ¿no? Que todo el tiempo estamos viviendo en un mundo compartido, ¿no? Y que de acuerdo a eso también tenemos formas de convivir, ¿no? Y ahí estarían un poco, ahí estaría fraguándose la gramática, ¿no? En las formas de vida. Entonces aquí Wittgenstein se da cuenta de que la lógica no es que sea el lenguaje ideal al que la filosofía deba supeditarse para poder ser más clara y formular problemas que sean más claros y no jugar tanto con el lenguaje, no, sino que en este segundo periodo Wittgenstein se da cuenta que la lógica, ¿sí? Es un juego de lenguaje más entre tantos, ¿no? Y que los juegos de lenguaje, los múltiples juegos de lenguaje, a ver, ¿cuál es un juego de lenguaje? Contar un chiste es un juego de lenguaje, dar una clase es un juego de lenguaje, porque hay reglas. Hay reglas, ¿no? Que tienen que ver con las maneras como interactuamos en la vida. Entonces, eso explicaría por qué una palabra, por ejemplo, tiene múltiples sentidos en diferentes contextos, ¿no? Entonces, aquí ya no hay, en el giro pragmático, ya no hay una concepción figurativa del lenguaje donde se consideraba, recuerdan, ¿no? Que el lenguaje tiene la capacidad de reflejar, ¿no? Los hechos del mundo tal cual son, ¿no? No, sino que aquí se considera, aquí hay una concepción instrumentalista del lenguaje. Claro, las palabras son como herramientas, ¿no? Él habla de la metáfora de una caja de herramientas, ¿no? Pero aquí también, sobre todo, Wittgenstein está criticando una concepción del lenguaje que viene ya desde los padres de la iglesia, desde Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, ¿no? Donde tiene una comprensión del lenguaje como si fuera un conjunto de palabras que designan objetos. Pero ahí Wittgenstein, sobre todo en algunos parágrafos, ¿no? Desde los primeros 2 parágrafos de sus investigaciones filosóficas, todo el tiempo está dando ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo que da Wittgenstein sobre una persona que va a comprar a una bodega, ¿no? 5 manzanas rojas.
y él plantea y él describe cómo se da la compra, ¿no? Pero hace la descripción de esta compra de una manera mecánica, ¿no? Como si la persona que va a comprar estas 5 manzanas va con una lista, ¿no? Que dice 5 manzanas rojas, se la da al bodeguero, el bodeguero tiene catálogos, tiene un catálogo donde dice 5, ¿no? O en todo caso él sabe de memoria, ¿no? Número 5, ok, llega hasta el número 5, sabe que tiene que dar 5 manzanas, ¿no? Luego busca también la palabra manzana, tiene un catálogo, se da cuenta que la palabra manzana se corresponde con una imagen de manzana, busca esa imagen, luego se da cuenta que tiene que buscar el color rojo, saca otro catálogo donde hay un montón de colores. Entonces Wittgenstein está tratando de mostrarnos, más que de explicarnos, porque Wittgenstein de alguna manera también rompe con varias tradiciones, ¿no? Y se interesa en analizar el lenguaje. Por eso es tan importante, por eso lo estamos estudiando, parte de los principales planteamientos filosóficos de la contemporaneidad, pues, ¿no? Entonces, Wittgenstein lo que hace, tiene una manera particular de mostrarnos, de darnos ejemplos, para que nos demos cuenta, oye, pero así nadie va a comprar 5 manzanas rojas, ¿no? Uno cuando va, escoge las manzanas, ¿sabes? O sea, te das cuenta que la manera como Wittgenstein te muestra estos ejemplos es para que nos percatemos de que no, el lenguaje no se da así. El lenguaje no es un acto mecánico, automatizado, ¿no? El lenguaje implica otras cosas. Entonces ahí Wittgenstein nos hace dar cuenta por medio de sus ejemplos que debemos mirar la vida, cómo es que el lenguaje se teje con la vida, con las experiencias, con las memorias, con los recuerdos, ¿no? Sí, entonces eso es un poco el giro pragmático, ¿no? Aquí hay ejemplos de juego de lenguaje, ¿no? Cada uno con su propia gramática y ya tenemos ahora una nueva noción de la gramática como algo vivo, ¿no? Que tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no? Ejemplos de juego de lenguaje: describir un objeto, dar una clase, relatar un suceso, recitar un poema, maldecir, contar un chiste, rezar. Entonces, actuar en el teatro, todo el tiempo, de alguna manera, estamos en estos juegos de lenguaje, ¿no? Y cada juego tiene su forma, su propia manera de articularse, pero depende de qué depende el sentido, cómo así vamos a comprender estos sentidos en cada juego de lenguaje. Depende de nuestras experiencias compartidas, de nuestras vivencias, de esta gramática que se da en la vida, en el día a día, ¿no? Y esto tiene que ver con ¿qué? Con el mundo físico, con la realidad. Wittgenstein por eso considera que, ¿qué pasa con esa persona que se va a comprar 5 manzanas rojas y que se pregunta luego cuál es el significado de la palabra 5? Y eso es un poco lo que sucede con la metafísica, ¿no? La metafísica es, en todo caso, una consecuencia de una inclinación humana, al parecer natural, de buscar sentido fuera de la realidad. Entonces, aquí Wittgenstein nos plantearía que ¿cuándo surgen los problemas filosóficos? Cuando abandonamos la dimensión sensible, cuando el lenguaje, que al parecer no es nuestra primera tecnología, nuestra primera virtualidad, ¿no? Porque ya con el lenguaje salimos de esta realidad, tenemos la capacidad de situarnos en el futuro, ¿no? En el pasado. Entonces el lenguaje nos permite salir de esta realidad, pero Wittgenstein nos hace ver que la metafísica es esta tendencia humana, al parecer natural, de buscar sentidos trascendentes. Y los problemas filosóficos surgirían precisamente de este divorcio del lenguaje con respecto a la dimensión sensible. Entonces, Wittgenstein lo que nos está proponiendo es, al parecer, una nueva comprensión del lenguaje que esté afincada en la vida, pero sobre todo en el deseo. Por eso es que hay muchas lecturas psicoanalíticas, ¿no? De Wittgenstein ahora. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de la noción de juego, muy importante, ¿no? Entonces, todo el tiempo están surgiendo juegos de lenguaje nuevos y también están desapareciendo juegos de lenguaje, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos plantear relaciones entre juegos de lenguaje? Wittgenstein ahí señala que los juegos de lenguaje tienen parentescos de familia,
¿no? Están afincados en la vida, ¿no? Están afincados en la vida. Entonces los juegos de lenguaje tienen que ver con los deseos humanos, ¿no? Entonces nos propone volver a la vida, ¿no? Volver a una experiencia compartida para comprender el fenómeno del lenguaje. Hablaremos ahora del Círculo de Viena o del neopositivismo. Aquí tenemos a uno de sus principales representantes, Rudolf Carnap, ¿sí? Físico alemán, principal representante del Círculo de Viena. Ahora, el Círculo de Viena era un círculo de análisis filosófico de la Universidad de Viena, que incluía a diversos científicos, lógicos, matemáticos, que habían leído el Tractatus Lógico-Philosophicus de 1921 de Wittgenstein y que habían suscrito a esta crítica a la filosofía y al lenguaje, ¿no? Y también habían suscrito al uso de la lógica formal para el esclarecimiento del lenguaje filosófico. Algunas obras de Rudolf Carnap, La estructura lógica del mundo, Pseudoproblemas de filosofía, entre otros. Ahora, el neopositivismo. ¿Se acuerdan del positivismo que vimos con, a ver si alguien por ahí se acuerda? El positivismo es esta corriente filosófica, así es, muy bien, Eric, ¿no? Hablábamos de Comte. Ahora, y recuerdan también que con Comte el positivismo apostaba por la búsqueda de un conocimiento científico, ¿no? ¿Y eso qué implica? Conocimiento científico implica la búsqueda de regularidades, de leyes, ¿no? A tal punto de que Comte encuentra leyes en la historia, la ley de los 3 estadios, ¿no? Estadio teológico, estadio metafísico, estadio positivo, ¿no? Pero aquí vemos que hay un renacer, no es un neopositivismo, es una vuelta a la defensa del conocimiento científico que hace uso de la lógica, de la matemática, ¿no? Entonces, aquí en Carnap tenemos sobre todo la propuesta fisicalista, ¿no? Ahora, si la filosofía quiere devenir científica, si quiere alcanzar la rigurosidad de la ciencia, entonces necesita encontrar un modelo científico. ¿Cuál es ese modelo científico que puede tomar la filosofía? Bueno, Carnap lo encuentra en la física. Entonces la física se vuelve este modelo, ¿no? De cientificidad, ¿no? Para poder garantizar la claridad. Aquí tenemos, el fisicalismo es una postura que sugiere que debe haber un lenguaje común a todas las ciencias, afincado en ¿qué? En la lógica, ¿no? Este lenguaje sería científico como el lenguaje de la física, ¿no? Todas las proposiciones de otros lenguajes de la ciencia deben ser traducibles al de la física. Entonces vemos cómo hay un modelo, la física como modelo de cientificidad para la filosofía, ¿no? Ahora, para Carnap hay, en cuanto a tipos de conocimiento, tenemos las verdades formales y las verdades de hecho. Las verdades formales son las verdades de las ciencias formales, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias formales? Las matemáticas, por ejemplo, ¿no? La lógica, que no refieren al mundo. Y por otro lado tenemos las verdades de hechos, que tienen que ver con las ciencias empíricas, ¿no? Que sí refieren al mundo. Entonces aquí ya tenemos una clasificación y un modelo de cientificidad encontrado en la física. Muy bien, hablaremos un poco del método y del criterio del Círculo de Viena, ¿ok? El Círculo de Viena considera que la inducción, ¿sí? Que la inducción, ir de casos particulares, por decirlo de manera sucinta, la inducción, ¿no? Que va de casos particulares a una teoría universal. Entonces, se suele caracterizar como un raciocinio que va de lo singular o particular a lo general universal. Es decir, a partir de casos particulares, de análisis empíricos, de análisis de la realidad, de lo positivo, de lo observable, podemos llegar a formular teorías, podemos llegar a formular argumentos universales, ¿no? Y es por ello que propone un criterio de demarcación. Ahora, ¿qué demarcación entre qué?
¿no? Ahora, demarcación es diferenciar. Lo que busca el Círculo de Viena es diferenciar entre la ciencia y aquello que no es científico, ¿no? Entre el conocimiento científico y un conocimiento no científico. ¿Cómo diferenciamos la ciencia de las pseudociencias? Por medio de la verificación. Solo la ciencia tiene la capacidad de verificar, ¿no? De acudir a la experiencia y verificar lo que las proposiciones afirman. Entonces, ¿cuál es el método científico que utiliza el Círculo de Viena? La inducción, el método inductivo que va de casos particulares, de ejemplos, a teorías universales, ¿no? ¿Y cuál es el criterio de demarcación, de diferenciación con respecto a aquello que no es científico? La verificación. La verificación en la ciencia nos permite corroborar, ¿no? Verificar las afirmaciones de las proposiciones. Por último tenemos, bueno, el Círculo de Viena se va a caracterizar también por una fuerte crítica a la metafísica, un fuerte rechazo a la metafísica, ¿no? Por eso también se conoce como neopositivismo o empirismo lógico. Por otro lado, tenemos a Karl Popper, quien manifiesta un racionalismo crítico. Popper va a acudir a algunas de estas reuniones del Círculo de Viena y va a hacer un trabajo de crítica, ¿no? Va a criticar la doctrina del Círculo de Viena, la doctrina neopositivista, que considera que la física es un modelo de cientificidad que debemos seguir, ¿no? Que debemos establecer diferencias y que el método que debemos seguir es un método inductivo, ¿no? Que se base también en la verificación. Y que rechaza la metafísica. Popper, sí, por otro lado, considera que la metafísica es valiosa para el desarrollo del conocimiento humano. Vamos a ver cómo también se equilibra un poco la balanza con Popper, ya que vamos a tener una nueva comprensión de la metafísica. Veamos, ¿no? Algunas obras de Karl Popper: La lógica de la investigación científica, La miseria del historicismo y La sociedad abierta y sus enemigos. Ahora, ¿en qué consiste el racionalismo crítico? Popper, sí, a diferencia del Círculo de Viena, propone no la inducción, ¿no? Porque para Popper la inducción puede fallar. Si nuestras teorías científicas están basadas en casos particulares, por ejemplo, inducción, ¿no? Esbozamos teorías debido a que tenemos pruebas de casos particulares que de alguna manera sustentan estas teorías universales. Pero ¿qué pasa si encontrásemos un solo caso que vaya en contra de las regularidades? Un solo caso, basta que aparezca un solo caso que contradiga la teoría, ¿no? Un solo caso que contradiga esa regularidad para que ya la teoría sea obsoleta. Entonces, Popper considera que no deberíamos utilizar el método inductivo, ¿no? Sino que deberíamos, él propone el método hipotético deductivo, ¿no? Porque considera incorrecto inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, ¿no? Justamente los que les propongo. Entonces es muy débil, ¿no? Porque si la teoría se basa en casos particulares, basta con que aparezca un caso nada más que sea distinto a todas esas regularidades para que esa teoría ya no tenga asidero, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Él habla en términos de contraejemplo, no es suficiente encontrar un único contraejemplo para falsar el enunciado universal. Entonces, él propone un método hipotético deductivo. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el criterio de demarcación? ¿Cómo diferenciamos la ciencia de la pseudociencia, ¿no? Aquí, como les mencionaba, Popper desestima la verificación y él plantea la falsación. ¿En qué consiste la falsación? ¿No? Que más que encontrar, más que buscar ejemplos que corroboren, que verifiquen lo que nuestra teoría afirma, deberíamos buscar contraejemplos que reten a esa teoría para así nutrir la teoría, ¿no? Porque si buscamos contraejemplos, entonces nos daríamos cuenta de
de la complejidad de una investigación, ¿no? Y no tan solo estaríamos buscando ejemplos que corroboren lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, el falsacionismo es, un poco en resumen, es la búsqueda de esos contraejemplos para así poder nutrir nuestras teorías universales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estas diferencias, ¿no? Ahora, otra diferencia, aparte del método y del criterio de marcación, ¿no? Hemos visto que el Círculo de Viena propone como método la verificación, propone como método científico la inducción de casos particulares, ir a una teoría universal, y propone como criterio de demarcación la verificación, mientras que Popper, ¿sí? Karl Popper, con el racionalismo crítico, propone el método ya no inductivo, sino hipotético-deductivo. Hipotético-deductivo, ¿sí? Está sujeto a revisión, ¿no? Las teorías siempre están sujetas a revisión. Y propone como criterio de demarcación ya no la verificación, sino la falsación. Ya no buscar los casos que verifiquen lo que hemos afirmado, sino buscar el contraejemplo que precisamente refute lo que hemos venido afirmando para así tener un conocimiento más complejo de lo que estamos analizando, ¿no? Buscar contraejemplos que nutran la teoría. Otro de los puntos diferentes con respecto al Círculo de Viena es la actitud frente a la metafísica. Para Popper, ¿sí? Las teorías metafísicas poseen cierto valor, ¿no? ¿Por qué? Porque el Círculo de Viena ha manifestado que dicen cosas absurdas, ¿no? Y que no se las puede rescatar, ¿no? Bajo ninguna circunstancia las metafísicas. Hay un total rechazo frente a la metafísica. En cambio, Popper asegura que la metafísica de alguna manera ha contribuido a inspirar a las ciencias, a que muchos de los problemas metafísicos han suscitado mucha curiosidad, mucho asombro, ¿no? Y que precisamente estas investigaciones metafísicas han dado pie a muchas investigaciones científicas, ¿no? Un ejemplo, la astronomía y la química no solo se inspiraron, sino que surgieron de la astrología y de la alquimia, respectivamente. Entonces, debemos también darle cierto crédito, por decirlo de alguna manera, al desarrollo de la metafísica como inspiradora de las ciencias. Muy bien, entonces hemos acabado justo a tiempo. Espero que se haya podido comprender. Sí, ok, listo. Disculpen nuevamente los inconvenientes técnicos, pero hemos podido abordar la sesión de hoy. Listo, entonces el miércoles que nos vemos empezamos revisando algunas preguntas sobre estos temas. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito domingo. Chau, chau.